Bueno, para continuar con mi relato, les voy a contar cuáles eran nuestros juegos de nuestra época. Teníamos bastantes juegos. Durante el año, por ejemplo, cada mes teníamos un juego diferente. En enero podíamos jugar al rejo quemado. En febrero al soldado libertado. En marzo jugábamos cinco huecos. En abril jugábamos el mes de los plomos. Después venía el mes del trompo. Luego venía el mes de la culebra. Entonces eso, el año lo teníamos copado con todos esos juegos. Y como ustedes no saben cómo eran los juegos, pues se los voy explicando uno a uno. Por ejemplo, el juego de la culebra era hacer una zanjita pequeña para jugar con unas bolitas que en ese tiempo se llamaban, en esa época no las llamábamos bolas, sino garbinches. Y ahora son las bolitas de cristal. Y eso se hacía un camino largo, largo, una zanjita larga, larga, con hartos túneles. Y jugaban, digamos, cuatro o cinco. Y, y en el recorrido habían túneles. Y si la bola se le hundía ya, entonces se perdía la bola. Y así hasta que quedaran únicamente uno y el que ganaba se ganaba las cinco bolitas. Era bien entretenido el jueguito. Bueno, el otro juego, por ejemplo, que era muy famoso en esa época era jugar cinco huecos. Cinco huecos era hacer cinco huequitos, cuatro y uno en el centro. Y cada uno tenía una numeración. Estaba uno, dos, tres, cuatro y el de la mitad era el cinco. Y ahí le ponían a uno, bueno, haga 11 o haga 10. Y si uno pasaba de 10 perdía. Y como se jugaban eran moneditas, porque yo creo que cuando yo jugaba moneditas en ese tiempo eran por ahí de centavos, de 2 centavos, porque antes la plata valía mucho. ¿Cómo sería que cuando estudiaba me daban 5 centavos para las 11 si compraba tres mogollas? Que eso era hacía un mercado con 5 centavos. Bueno, ese era el jueguito de la culebra. Luego jugábamos al mes de los plomos. ¿Qué eran los plomos? Los plomos son unas latas que vienen en las cajas que instalan en las paredes donde se hacen las conexiones eléctricas y eso trae como 6 plomitos. Y en esa época, como todo estaba en construcción, entonces eso salía cantidad de plomos. Y durábamos el mes jugando plomos y se jugaba lo mismo, se jugaba cinco huecos, se jugaba tres huecos y ahí se entretenía uno. El otro que también me parecía bonito era la Vuelta a Colombia. ¿En qué consistía la Vuelta a Colombia? Cuando había el ciclismo, pues como en esa época ni televisor ni nada, solo jueguitos, entonces nosotros cogíamos las latas de la gaseosa, las llenábamos de barrito y le poníamos un pedacito del almanaque encima con una numeración. Y se apostaba a dar tres tickets, tin, tin, tin. Y el que más rápido llegara a la meta, ese era el ganador. Se apostaba a cualquier cosa. Más que todo era por entretención, ¿no? Otro jueguito que también en esa época pegó muy duro era el Zun Zun. ¿En qué consistía el Zun Zun? Ese se cogía una lata de gaseosa, se enderezaba, se dejaba bien finita, se le hacían dos huequitos, se metía una pita, no era Zun Zun, era el Zumba Zumba, carajo, ya se me está olvidando con tantos años. Era el Zumba Zumba. Entonces uno lo metía ahí, le echaba el nudo, lo amarraba y comenzaba a girarlo y ¡ran! Comenzaba a gire y gire y gire y gire. Y el jueguito consistía en reventarle la pita a los otros, sacar y ran, ran, dale, 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 a dañarle la pita al otro y el que se la rompiera, ese era el ganador. El otro era el del rejo quemado. ¿El rejo quemado en qué consistía? Había un chino que cogía un rejo o un cinturón y pum, iba y lo escondía por allá, por un matorralito, en cualquier rincón. Y cuando los otros chinos se acercaban, entonces el que lo escondía comenzaba a decir frío, frío, tibio, tibio. Cuando ya estaba cerquita, caliente, caliente, caliente. Entonces, pin, que lo encontraba. Y cogía ese rejo y se ponía a perseguir a los otros hasta que los alcanzaba y les daba juguete en esa cola.
Ese también tocaba correr fuertemente para que no le pegaran a uno. ¿Qué otra cosa? Otra que jugábamos y que era bien entretenido también era el trompo. El trompo se jugaba, por ejemplo, decía, bueno, juguemos una calle, se decía en esa época. ¿Una calle en qué consistía? Se hacía una apuesta y el que perdía la apuesta era el que ponía el trompo en el piso para empujarlo a los otros. Y uno cogía, tiraba el trompo y lo cogía en la mano y pum, le pegaba al otro. Y el trabajo era llegar a la otra esquina. Y el que llegara allá, ese era el ganador. Se quedaba con el trompo. Entonces siempre la pasábamos bueno porque había muchos juegos que eso ya no se ve ahora. Usted ve un pelado de los de ahora y ese aquí sabrá jugar al celular, yo creo, porque no les gusta ni leer. En cambio, en uno en esa época ya le gustaba hasta la lectura porque no había más que hacer, yo creo.